¿Por qué los conflictos de los padres, Elizabeth, afectan tanto a los hijos? Mira, afecta tanto porque el hogar, los padres, el hogar primero es el lugar seguro, el espacio seguro donde debe de existir ese espacio seguro, donde se cuida, donde se le enseña, donde se le educa, y por lo regular pues los papás cometemos muchos errores, ¿no? No aprendemos a relacionarnos bien, desde dónde lo estamos haciendo. A veces nuestros conflictos son por falta de ponernos de acuerdo para poder llegar a tener esa tranquilidad, ¿no? Como pareja. ¿Y quién lo percibe primeramente? Pues son nuestros hijos. Y lo que yo siempre les digo, creo que somos, los padres venimos repitiendo también lo que se nos fue enseñado, de que no nos hace víctima, ¿no? Al contrario, creo que siempre hay oportunidad para transformar y ajustar aquello. Es interesante eso saber, ¿no? Porque no es que queremos poner como el foco que es el papá o la mamá, pero sí que tiene una gran responsabilidad en lo que se está generando, que se está formando. Un niño mañana va a ser un adulto que va a saber cómo gestionar esa emoción o cómo va a enfrentar un conflicto también, ¿no? No, y a veces ya escuchamos, creo que todos nosotros, que así, no, él es niño, no entiende lo que está pasando, porque es apenas un niño, entonces no hay ningún problema. Pero vemos que hasta el tono de nuestra voz influencia en las emociones de los niños, ¿no? Y cómo, doctora Rodi, por ejemplo, podemos identificar los conflictos que los niños están enfrentando, que son normales y que están de hecho causando algún daño ya para este niño. Claro, y excelente pregunta. Una de las cosas importantes siempre es el hecho de que no todo el tiempo es necesario que existan los gritos dentro del hogar. A veces los padres no dicen, no, pues nosotros no peleamos enfrente de los niños. Tratamos de hacerlo detrás de bambalinas, pero muchas de las veces eso afecta muchísimo más la psique del niño, porque muchas de las veces ve esa indiferencia entre los padres. Típica pregunta que va a afectar a un niño es, quizás es mi culpa. Quizás mis padres están peleando porque yo hice una travesura, lo que pasó el día de ayer o lo que hice hoy temprano, o quizás por las calificaciones de la escuela, y todo esto va a correr en la mente del niño. Ahora, también es muy importante recordar el factor que cuando un niño empieza de cierta manera a aislarse, porque la violencia muchas de las veces, en este caso que viene de los padres, también puede verse en lo que es las materias, las calificaciones de la escuela. La parte académica, básicamente, podemos ver nosotros ahí que algo está afectando al niño. Independientemente de lo que pueda estar pasando en la escuela, puede suceder básicamente en el hogar. ¿Por qué? Porque imagínate donde hay gritos, donde hay peleas, donde se escucha de celos, donde se escucha de repente del alcohol, donde se escucha de problemas de cualquier otra clase de adicción. Todo esto se le está sembrando al niño, y el problema no es tanto de los gritos, sino la secuencia, el efecto secundario que va a haber el día de mañana. Un niño que está enfrentando esta violencia, se ha podido considerar hoy en día que más o menos a la edad de los 25, 26 años, que cuando sus lóbulos frontales se terminan de desarrollar, es alguien que va a tener problemas con adicciones, problemas en no poder ahorrar su dinero, no poder administrar su vida en general. ¿Por qué? Por causa de los temores, por causa de los miedos. Y eso sería algo a largo plazo. Por eso siempre es importante, yo le digo a los padres, cuando ustedes vayan a tomar una decisión para poder arreglar un problema, que no sea solamente por salir del momento, por salir de la situación incómoda que estamos, sino pensar a largo plazo, ver la fotografía a largo plazo. ¿Por qué? Porque es ahí donde van a venir esos conflictos en ese niño que se va a terminar convirtiendo en un adulto lleno de problemas. Y eso es lo más peligroso en este caso. Mientras hablaba, doctor, había una placa que estaba pasando sobre los impactos emocionales en los hijos, ¿no? Habla, algunas de las cosas que colocamos son ansiedad, depresión, problemas de conducta, dificultad para concentrarse y bajo rendimiento escolar, problemas para regular emociones y comportamientos, sentimientos de inseguridad y miedo, culpa al sentir que son responsables de los conflictos, lo que estaba mencionando el doctor, ¿no? Y a veces el padre no asocia, Elizabeth, que tal vez la ansiedad
la dificultad que tiene él en la escuela, tal vez le exigen, tenés que sacar buenos grados, ¿por qué si estás todo el día en la casa estudiando, estoy esforzándome, te doy la condición, te pago a veces, ¿no? La escuela, y ¿por qué no está? A veces es hasta, los papás exigen como si fuera una recompensa de lo que están invirtiendo, ¿no? En los niños, y no entienden lo que está por detrás de todo eso, ¿no? Y que no saben que es una señal, tal vez, del conflicto que está habiendo en casa, ¿no? Claro, lo mencionó muy bien el doctor. ¿Cómo lo percibe el niño, no? Por ejemplo, está viendo papá discutir, por ahí también pasaron imágenes de cómo papá y mamá están discutiendo, ¿y qué pasa con el niño? Empieza a aislarse, pero también aprende a cómo relacionarse en la escuela, quizá desde el kinder, ¿no? A veces escuchamos, es que su hijo es muy problemático porque pega, muerde, quita los juguetes, sí, va y le grita a las niñas así en su cara y les dice, ¿no? Me ha tocado varios lidiar con varios casos así pero siempre responsabilizamos a los niños o queremos verlos como adultos, cuando realmente los que debemos de ser responsables y conscientes de qué es lo que están viendo en nosotros. Entonces es cuestionarnos y preguntarnos realmente, a ver, la rebeldía, el aislamiento, la depresión a veces también, porque ya ahora conocemos más y hay más información sobre la depresión infantil. También vemos como esta tristeza, ¿no? A veces son niños que reflejan tanta tristeza en su carita, porque ellos están una y otra vez con esa imagen que en su casa no está ese lugar seguro, y eso lo llevas contigo hasta la adultez, ¿no? Como lo mencionó nuestro doctor. Entonces, no es de como... quiero así como remarcarlo, no es que los papás se sientan ahora culpables de todo, no, estoy haciendo todo mal, no. No, porque hace parte, ¿no? Sí. Las discusiones que pasan en la casa son normales, pero ¿hasta qué punto yo voy a permitir eso llegar al hijo, no? Yo hasta conozco una familia que... hoy la niña está ya adulta, ¿no? Pero cuando era niña, ella pasó por el divorcio de sus papás. Solo que en ese entonces el papá había dicho, no, solo voy a dar un tiempo con su mamá y ahí después regresamos. Entonces ella quedó con aquella ansiedad de llegar ese momento que el papá iba a regresar a la casa. Y se pasaron más de 20 años y el papá nunca más regresó. Pero ¿qué pasó? Hoy en la fase adulta, ella fue a un neuropsicólogo y ella fue diagnosticada con una depresión antigua, que es como si ella tuviera parado allí en aquel momento esperando el papá regresar. Entonces ella tiene memorias afectivas de su papá. Entonces todo lo que él hacía mientras él estaba en la casa, ella intenta hacer hasta hoy para que tenga una relación con aunque indirecta, con su papá. Entonces percebemos que de hecho, aunque en aquel entonces era una niña, ella trajo hasta hoy para su vida adulta y no logró desenvolverse como adulta a causa de una situación que la aprisionó allá atrás. Entonces, ¿cómo de verdad eso reflexiona en la vida de un niño, ¿no? Hasta para la vida adulta. Solo que después que llega a ese punto, mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a ese adulto a salir de ese momento de depresión, de ansiedad que quedó allí en aquel punto, de una cierta fase de su vida para ahora resolver ahora? Claro. Yo creo que muchas familias y personas en casa se van a sentir muy identificadas con esto que tú acabas de exponer, porque cuando se está de niño, por ejemplo, y esta otra vez, vuelvo a lo mismo, esta imagen que el niño percibe o la niña percibe de que la discusión se está dando en otro lugar, ellos están escuchando lo que consideramos como una víctima vicaria, que es alguien que está siendo víctima de una violencia. Las discusiones, como tú muy bien lo decías, no son el problema. Esa es la manera en cómo nosotros controlamos como adultos o manejamos esta discusión. Ahora, una persona, como es este caso, que fue afectada y ahora de adulta está tratando de reparar su vida, muchas de las cosas siempre va a ser la parte de 4 pasos a enfrentar en la vida para poder realmente salir de ese atascadero, voy a usar esa palabra, que nosotros primero empezamos a preguntarnos por qué. ¿Por qué mi papá se fue y nunca regresó? ¿Por qué hizo él esto? Y ese mundo del por qué, nunca vamos a tener suficientes respuestas para poder satisfacer ese por qué.
Es como el niño. ¿Por qué los adultos toman un avión? Bueno, para llegar más rápido. ¿Y por qué tienen que llegar más rápido? Y siempre va a haber un porqué y un porqué detrás y nunca vamos a poder hasta que lleguemos al punto de decirle ya, cállate, ¿verdad? Pero realmente es, ¿para qué pasó? ¿Sí? ¿Cuál es la enseñanza? Porque un niño realmente no va a poder comprender el para qué se fue el papá. Y muchas de las veces como adultos percibimos que en la infancia fuimos abandonados y realmente desconocemos el otro punto de la moneda de decir, ¿sabes qué? Lo mejor es ir y preguntarle directamente a mi papá. Y qué bien que en este caso ella está acercándose a su papá tratando de mejorar la relación y poder decir, ok, ¿qué es lo que yo puedo aprender hoy en día de esto? Porque quizás esa separación, ese abandono que percibió, la llevó tal vez a ser una mujer más fuerte, una mujer más aguerrida, una mujer independiente, una mujer que se tuvo que valorar por ella misma, buscar trabajo, salir de casa quizás a temprana edad. Y todas esas cosas son positivas de cierta manera, pero el salir de allí, de ese mundo del por qué, preguntándote para qué, te va a ayudar muchísimo. Luego, por supuesto, va a venir cierta culpabilidad. ¿Será que tal vez fue porque yo di mucho problema en la casa de niña? Quizás se enfadó de mí, quizás no querían tenerme y puede venir este mundo ahora de estar percibiendo diferentes escenarios. Puede venir esa culpabilidad. Después de esa culpabilidad, lo que yo mejor recomiendo es empezar a actuar bajo responsabilidad, entendiendo que eso fue lo que yo sufrí con mi papá, ese abandono. Ahora, ¿qué puedo hacer yo de adulta? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi rol de cierta manera? Y de esa manera entonces dejamos de vivir en ese mundo de víctima y nos movemos de la victimización a la responsabilidad. Y luego entonces después puede venir de cierta forma ese deseo de venganza. No le voy a hablar a mi papá, lo voy a ignorar. Si me busca, yo no estoy, no le digan que yo existo, para mí él ya se murió. Pueden venir muchas diferentes formas de venganza, aplicando esa ley de hielo incluso. Entonces, realmente la mejor venganza, si es que alguien se quiere vengar, porque puede pasar, porque es parte de la naturaleza humana, es realmente superarnos, ser mejores, ser la mejor versión. Yo quiero ser mejor que ayer. Sí, entonces esa forma de vengarnos es mucho más saludable que andar ignorando, que andar despreciando a la otra persona. Y por último es la aceptación. Cuando yo realmente llego al punto de aceptar y decirle a mi ego, ¿sabes qué? Sí, esto fue lo que nos pasó, nos dolió, lloramos, pasamos por esta tribulación, pasamos por estos momentos amargos, pero ¿sabes qué? Ahora, ¿qué quieres hacer? Y es ahí donde entonces nos encaramos a nosotros mismos y claro, no nos gusta porque al ego le encanta más que lo estén ahí sobando, apapachando. Sí. Y como yo les digo en el consultorio cuando llegan conmigo, siempre les hago la primera pregunta, ¿qué quieres que te diga? ¿Lo que tú quieres escuchar o lo que necesitas realmente escuchar? Y es ahí entonces donde nos acudimos y decimos, ok, quiero escuchar realmente lo que necesito escuchar. Y entonces ahí nos acudimos y decimos, ok, es hora de tomar las riendas de mi carruaje, dejar de estarme haciendo la víctima y decir, de aquí para adelante es mi responsabilidad.